¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, es simplemente un video de sábado, sábado en la tarde, una tarde lluviosa, fría. Nada mejor que estar en casa tomando unos mates, mirando quizás un video de Siciliano en su taller o también, ¿por qué no?, algún otro video de algún Gil que puede entretenerlos unos 6 7 minutos. Quizás alguno un poquito más. Pero bueno, siempre hay algo para ver en YouTube y como es mi costumbre, siempre trato de llevar un poquito de entretenimiento a todas aquellas personas que les gusta, disfrutan de las anécdotas, las experiencias, las tomas de contacto, en fin, los trabajos y el día a día de uno. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos del canal, al querido amigo Jonathan, al querido Tito, querido Cobursa. Cobursa hace unos días que no se ve, pero seguramente está entre nosotros dando vueltas. El querido amigo Adriano Track, el querido amigo Gastón Montenegro, Julio, Javier, un montón de amigos, Eugenio. Hoy estuve cambiando algunos comentarios, algunas palabras en los comentarios con algunos amigos que circunstancialmente no nombro mucho y bueno, me siento a veces ingrato, como con Rubén, con Manuel. Pero bueno, gente que siempre, siempre está apoyando el canal. También a veces me da no sé qué, por ahí entretener los 2 3 minutos nombrando a uno, a otro, pero quiero que sepan que es así. Y bueno, es el agradecimiento sincero a todos amigos que están viendo, compartiendo, escuchando, opinando. Bueno, hay muchos amigos de verdad, como Almafuerte, Cronos. El canal cuenta siempre con la participación especial del querido amigo Gregorio, Gregorio Casa, ya sea en devolución de alguna cuestión técnica, en alguna devolución sarcástica, cómica e irónica, en alguna toma de contacto. Quiero que sepan que su palabra es válida. Lo mismo que cualquier comentario que haga, responda el querido amigo Miguel, siempre aportando, siempre colaborando y siempre dando una respuesta cuando yo llego tarde a esa tarea. El agradecimiento al querido amigo Miguel. Ya me voy a comunicar por Instagram con ambos dos, así charlamos un poquito más íntimamente. Bueno, de todo lo que tenía que hacer hoy para los amigos que vieron la charlita de anoche, prometí pasar a retirar las cartucheras, cosa que intenté cumplir, pero bueno, no abre el centro de distribución los domingos, los sábados, perdón, ya tengo la cabeza en mañana. Los sábados no abre el centro de distribución. Listo, ya entendí. Bueno, tenía que ir hasta la ferretería en Castelar a buscar esas herramientas Watford. Va a quedar para el lunes porque justo se largó una lluvia bastante interesante. Me entretuve en el taller dándole curso a los trabajos del mismo. Bueno, lo que pude cumplir, que no dependía de mí, pero bueno, de motus propio apareció el querido distribuidor de la marca Total, lo que damos a llamar acá en el canal la Santísima Trinidad, apodo que puso el querido amigo Lorensis en YouTube. La Santísima Trinidad. Total forma parte de una Santísima Trinidad entre Total, Inco y Entop. Eso ya todos, más o menos, los seguidores del canal lo saben. Total, todo lo que compro de Total, lo compro de un distribuidor de herramientas que, bueno, trabaja obviamente proveyendo a ferreterías unidades de esta marca. Por eso quizás me salen un poquito más baratas, un poquito más económicas, pero igual hay que gatillarlas. Me hace el mismo precio que a una ferretería, pero por ahí no compro 12 llaves francesas. O quizás lo haga, no sé. Nunca están de más. Después, bueno, la línea Inco siempre, pero siempre la compro en la bulonera de los amigos Bone. Y en Top la compro donde aparece, donde ando dando vueltas y por ahí tengo la necesidad o bueno, justo en el momento
la unidad monetaria necesaria para comprar y probar algo, compro en Top, si se me cruza. ¿A qué iba con todo esto? Que bueno, finalmente vino el proveedor, el distribuidor, a traerme las unidades que ya había encargado y pagado, que son dos, es una Stilson de 10 pulgadas, no quedaba de 12 y 14, que es lo que yo había pedido en la distribuidora, pero para completar un poquito el pedido me trajo una de 10. Me prometió que para la semana que viene, o sea, del lunes en adelante, va a traer la de 12 y la 14. Parece que hay algunas unidades faltantes. Me explicó que, bueno, había unidades chicas de 10 o muy grandes. Grandes de verdad. Estamos hablando de arriba de 18 pulgadas. La verdad que un poco se me iluminó la cara, dándome cierto entusiasmo a decirle, ¿y qué onda eso? Pero bueno, traté de reprimir un poco mis emociones, para, bueno, no hacer una compra emocional. Dado que tengo otra, pero esa va a venir de la mano de los amigos Bomb, bueno, y nada, tengo que pasar a buscarla. Me ofrecieron, llevala, Raceli, me decían, llevala, Raceli, llevala, te la anotamos, Raceli. No, me lo decían una vez más, sucumbía. Supieron retirarse a tiempo los muchachos. No, no me gusta tener ese tipo de cosas en la cabeza. Eh, Tengo el billete, pum, lo pongo. Lo que pasa es que vengo comprando bastante y también hay que probar todas estas herramientas. Entonces, bueno, con Watfo quizás estoy comprando más, y más seguido, porque en este momento, como vengo diciendo mucho, económicamente están convenientes, es el momento de comprar. Pasó lo mismo con Total o Total, marca de la Santísima Trinidad, como ya he mencionado. Y los amigos Gregorio, Miguel, se han dado a la tarea de buscar determinados apóstoles. No sé muy bien de religión católica, pero bueno, tenemos a Judas, tenemos a distintos personajes bíblicos, que representan a cada una de las herramientas. Quizás Raceli sería el dios, no sé mucho, de religión, pero de religión católica, pero bueno, tendríamos que buscarle un nombre para R. Trucci, qué sé yo, no sé. Creo que no entra en la Biblia, pero bueno, no importa. Como les dije en la charlita, estaba esperando estas dos unidades para que formen parte de la cartuchera que voy a armar para service de plomería netamente, o sea, ya que queden unidades fijas. Y bueno, nada, observen que es nueva, la compré recién, es una Stilson de 10 pulgadas. Me hubiese gustado ya tenerla de 12 o 14 para llevar y tener la posibilidad de trabajar un poco más cómodo y seguro, ¿no? En los domicilios donde por ahí nos encontramos con alguna unión doble en una pulgada. Esta es media chicuela para esa tarea, pero quiero que sepan que tiene una presencia linda, ¿eh? Una presencia linda, un terminado, un acabado bastante digno. De todas maneras, yo no puedo hablar, no me gusta ya de movida hablar de precios de las unidades, pero tampoco puedo ser muy justo con esto porque yo las pago a precio ferretería. Quizás habría que ver cuánto está en un negocio para saber si el precio es congruente con la calidad. Total, ustedes saben que me gusta, si bien tiro más para el lado de Inco, pero trato de siempre discriminar algunas unidades de otras de cada una de las marcas de la Santísima Trinidad, porque sostengo la teoría, y está probado en más de un video del canal, que si bien son todos del mismo dueño, es el mismo chinardo, bla 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 bla, cada equipo asignado a distinta marca, por como me lo contaron a mí, y también hice un video hablando de esa versión que yo manejo, que es la que me dio el querido amigo Fabi de La Bulonera. Bueno,
Cada equipo representa, un equipo representa Inc, un equipo representa en Top, un equipo representa Total. Cada uno de ellos tiene una tarea asignada, que es desarrollar una herramienta con determinadas características, determinado peso, determinada forma, bla, 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 bla. Y bueno, cada uno llega obviamente a estándares parecidos, pero yo rescato que hay unidades superiores en cada una de las marcas. Por ejemplo, las francesas de Total, de la primera generación de Total que yo compré y posteriormente probé porque compraba de antes de tener el canal, son verdaderamente buenas. Miren que les he dado y les he dado como se le da en la vida real y se la bancan. Esta carece de juego, la verdad que me hubiese gustado pedir dos, porque no me arriesgué a pedir dos, primero porque ya tengo muchas, y segundo porque a veces vienen con cierto juego, y eso le tengo que dar la derecha al querido amigo Gregorio, que dice, escuché en alguno de sus videos, que quizás una toma de contacto a 3, 4 meses es un poco larga, para marcas que no manejan un estándar de calidad, sino que ese estándar de calidad va de la mano de la partida de cada, de cada unidad. Y tiene razón. Yo personalmente he hecho, por ejemplo, he realizado tomas de contacto en francesas Metz desde el año 2005. Cuando compré la primer francesa de 10 pulgadas, es espectacular. Está pelada, gastada y no agarró juego en absolutamente ningún componente de la herramienta. Posteriores tomas de contacto que hice, debo tener 3 o 4 unidades. O sea, tengo 6, 8, 10, 12, 15. Y hay una de 18. La de 18 ya después no la pude conseguir porque no, tampoco es que es tan económica. Pero eran francesas. Venían bajo la calidad francesa. Ya ahora, si bien mantienen ese estándar, son fabricadas en China. Y se ha notado mucho en el tema de destornilladores y pinzas. En eso coincido con el amigo Gregorio. Yo tenía una deuda pendiente, que era un autorregalo, porque no podía dar con la unidad, y era la pinza punta plana o pico de pato, y me la compré como autorregalo para el Día del Padre, este no, el anterior. Y bueno, la de mangos rojos me dio resultados muy aceptables, similares a lo que uno está acostumbrado de Metz. Coincido que la que quizás es un poco más floja y no mantiene cuidados de estándar en tanto a su anatomía, su calidad de acabado, llamémosle, siendo igualmente funcional, pero los mangos, los grip, se suelen o tienden a despegarse, cosa que en la anterior no. Así que bueno, nada, sí, palabra válida del querido Gregorio. La verdad que coincido mucho de las palabras que dice. Después, bueno, eso viene a colación de que en esta partida de Total podría agarrar una de 12 pulgadas que tengo por ahí o alguna de la caja y mostrar que el juego es quizás cero comparado a otra unidad de la misma marca, del mismo modelo. La verdad que muy contento con esta compra. Bueno, tiene su escala graduada en milímetros, el material es acero cromo vanadio, con un acabado cromado, muy cómoda a la mano. La herramienta tiene una resistencia a la oxidación relativamente buena, guardando así precio, costo y calidad. Bueno, nada, eso como dijo el pelado, es una herramienta que en las que yo he utilizado de otras partidas, no he tenido problemas. Sí, en un momento han increyendo un poquito la calidad,
Pero bueno, en esta es como que se reivindicaron. La verdad que tendría que haber pedido dos, porque verdaderamente está linda. Pero tengo varias y quiero abrir un poco el abanico a las distintas marcas. Estas, si bien las compré porque ya confío en la calidad. Con cadenita, cadenita, ojota. Me arrepiento de haberla cortado así a lo bruto. Tendría que haber sacado con un poquito más de cuidado y esa cadenita estaba linda. Es una linda unidad. Vamos a probarla después. Vamos a probarla en la vida real. Pero se la ve fuerte. Con la posibilidad de cambiar quizás la mandíbula dentada. Al mejor estilo llave cheta, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el precio que está, no ameritaría una reparación. Pero bueno, como les dije, hay que ver si se guarda la relación precio-calidad a lo que se paga en una bulonera. Yo lo que les puedo decir que lo que le puedo decir es que la línea Inco la pago lo que vale en la bulonera y es económica dentro de lo que se está manejando. O sea que debería haber un paralelismo, si son la Santísima Trinidad, más o menos 10% más o menos entre una marca y otra. Calculo yo, estoy hablando hipótesis que pienso sobre precios. Si bien el fin del canal no es hablar de precios, sino de calidades y de prestaciones, pero en este momento de la Argentina es un factor bastante importante. Yo, como vengo haciendo y diciendo desde los comienzos del canal, quizás antes se podía especular, se podía jugar un poquito más con determinados márgenes de calidad y prestaciones. O sea, lo que quiero decir con esto, que por ahí había más lugar al error. Salió mala, bueno, vamos a probar con otra. Yo estoy tratando de comprar unidades que no fallen. Si fallan, ahí es donde pierdo yo. Yo ya estoy estacionado con herramientas, con un taller funcionando, o sea, no tiro los billetes para arriba y veo cómo caen, pero por ahí, si esta francesa en la primera explota, voy a decir, ja, qué macana, qué macana. Un muchacho que está empezando, que compró la francesa, con ganas de trabajar y progresar y salir adelante, quizás se metió en un crédito y la francesa revienta a la primera, va a decir Tano HIP, nada. Por eso yo trato de probar las herramientas todo lo que se pueda, llevarlas a su punto máximo, cerca a la fatiga. Créanme que tengo el pulso para saber cuando una herramienta está cerca de la fatiga. Yo, como tantos otros, no es que yo soy Gardel, pero tengo experiencia en herramientas y trato de que cuando muestro algo vaya de la mano de un buen resultado para el que por ahí lo quiera comprar. Nada, por eso siempre hago. Porque muchos amigos me preguntan, ¿a vos qué te molestan qué te molesta si a otro le ponen el billetazo? O le ponen las herramientas. ¿Qué te molesta de eso? Me molesta que no hay neutralidad. No hay. Hay una compra de voluntades. Hay. Qué sé yo. Yo, si bien no me dice. Si no me dijesen. Si bien no me dijesen. Yo te doy la herramienta. Vos habla bien de ella. Si bien no me dijesen de esa forma. Pero cuando a uno le regalan algo. Y es relativamente buena persona y buena leche, siempre va a tratar de no mostrar los puntos negativos. Ustedes saben que al caballo regalado no se le mira los dientes. Vuelvo a repetir, como dije en alguna oportunidad, y él me contestó, el amigo Gregorio es el único que he visto que le han regalado herramientas y las ha destruido
mostró más los puntos negativos que los puntos a favor. Pero bueno, después me explicó que lo han intentado comprar varias veces de laboratorios y le supo poner el pecho y decir, no, que el medicamento valga la pena, que el producto valga la pena, y ahí yo lo voy a recomendar. Es así. Por eso en este canal yo no permito que nadie ponga nada. La que muestro, la muestro porque yo la pagué, porque salió de mi bolsillo. Si se rompe, si dura, es fruto de mi trabajo. No permito que... y no se vayan a creer que esto lo digo porque no ha habido alguna que otra oportunidad. Ha habido oportunidades, lo que pasa es que al hablar tan abiertamente de que no me interesa, sinceramente no me interesa, ya esas cosas caen, porque no me interesa de verdad, no manejo un doble discurso. Después, bueno, mi canal está más ligado al chapa chapa. Vamos a chocar hasta que no quede nada. Si fuese una carrera, te vas a volver con el motor y el diferencial, y yo me voy a volver con 2 ruedas y un carburador, pero nos vamos a dar hasta que no quede nada. Eso no gusta comercialmente. Sí gusta por ahí ser un cheto, cara del mejor amigo del grado, bueno, o un tipo con sombrerito, cara de Gil o Virgo, que bueno, que aparentemente nada. Mi canal es así, rústico, mi taller, yo compro las herramientas, yo las pruebo, yo las muestro. La toma de contacto debería ser más corta, justamente por el tema de que quizás varían la calidad en cuanto al lote. Tiran un lote bueno, ya compraron, tiran un lote malo, ya no están comprando, tirale uno bueno. Y es fluctuante, en eso coincido con el amigo Gregorio. Por eso cada 3 o 4 meses hago una nueva toma de contacto. Cuando ya hay unidades, por ejemplo, si esta francesa diera, como pienso, buenos resultados, y yo me encariño puntualmente con la unidad, o sea, si bien todo lo que ven acá es mío, pero si me encariño puntualmente con la unidad, ya pasa a formar parte del elenco permanente de la caja de plomería, o sea, son unidades que van a estar siempre. Entre paréntesis, anoche jubilé la Inco de 8 pulgadas multifunción, le di lugar a una nueva. Vamos a ver si sigue obedeciendo a los mismos patrones. Esa pinza me ha llegado a gustar mucho cómo trabaja. Por ejemplo, la anterior que compré, que me gustó mucho en cuanto a prestaciones, filo y demás, es la de 7 pulgadas de la misma marca, de Inco. No tanto así la de Total, no sé por qué, será los colores, no sé, puede influir mucho los colores. En Top había una teflonada que la intenté buscar hasta el cansancio, no la pude conseguir. Había una en una ferretería de William Morris, estaba realizando un trabajo, no me decidí a comprarla en el momento. Cuando digo, bueno, cuando termino la paso a comprar, cuando pasé, créanlo o no, ya se había vendido. Pero bueno, quizás vuelva a aparecer esa unidad. Ya estaríamos buscando algo que por ahí, si se comercializa, no tenga las mismas prestaciones que quizás la unidad esencial de esos momentos, ¿no? Espero ser claro. Espero ser claro porque el amigo Gregorio mostró un punto de vista que quizás uno daba tácitamente explícito y capaz no era tal. Entonces está bueno por ahí aclararlo. Entre paréntesis, muy bueno el canal del amigo, aborda todo tipo de temas, parecido a este, pero sin tanto conventillo. No, bueno, ¿qué va a ser? Uno es como es, el canal arrancó serio, bien, este es un canal muy serio, pero los primeros videos me decían profesor. Bueno, ahora ya es como que somos una familia y nada. Yo arranqué al revés
que Milhouse, pan triste. Yo arranqué al revés. Él arrancó siendo un cachivache. Pueden mirar sus videos, por favor. Si está en los está esto, acá hay archivo de las personas. Arrancó siendo un cachivache y ahora ya recibe consultas de plomería el tipo. Tiene consultas, un tipo que no sabía armar un sanitario. Pero bueno, hago esta pregunta cada oportunidad, en cada comentario que me dejan, en cada mensaje que me mandan vía Instagram, de por qué. Y digo, explíquenme en qué momento ese sujeto, que quizás en otras circunstancias estaría manejando un remis, no digo un Uber, un remis, un Fiat Duna modelo 98, hoy es profesor de plomería. Explíquenme en qué momento pasó la transición de un tipo que no sabe armar un sanitario a ser un profesor de plomería. Ninguno, nadie nunca me lo supo explicar y ahí se termina la conversación cuando yo hago esa pregunta. También intuyo que debe haber algunas cuentas truchas que fogonean un poco el tema. No es que sea un tonto. La cara quizás no me ayuda, pero bueno, sé diferenciar los que vienen con buena leche con los que vienen con mala leche. Por ejemplo, con el amigo Eugenio hemos hablado sobre determinados temas. Me ha hecho preguntas concretas y yo le he respondido bien. Mi punto de vista y por qué el cambio. Lo mismo que creo que un amigo, Sebastián, me preguntaba, ¿cómo puede ser que en 2 años atrás estaba todo bien con el calvo y ahora está todo mal? Y bueno, pasaron 2 años, hay una historia, hay cosas que, bueno, modifican los conceptos de las personas. Hay suscriptores que se van, suscriptores que vienen. Ustedes se creen que, no sé qué, sinceramente no sé qué número de suscriptores somos acá en el canal. O tengo acá en el canal. ¿Ustedes se creen que esa gente me ve? Si no sé cuánto estamos. ¿Ustedes se creen que toda esa gente me ve? Mis videos no llegan a más de 300 visualizaciones. O sea, son 150 amigos seguros, fieles, y 150 que lo miran a ver qué dice el loco este. Por eso es que yo digo, no se obnubilen con los números. Yo le decía a ciertas personas, no te cases con los números porque esto es fluctuante, esto es ficticio. El Gil cara de Virgo, medio palo de suscriptores, porque yo vi la publicación que hizo. A esa sí me la dejó ver. Medio palo de suscriptores. Llega a un 1% la visualización de sus videos. ¿Para qué te sirve tener ese número si no te miran los videos? ¿Para qué te sirve? Yo prefiero un canal como el del amigo Gregorio, y perdónenme que lo cite tanto, pero es el mejor ejemplo, porque es como uno, número humilde, pero fieles. Me parece a mí, qué sé yo, capaz me fui un poco, nada, llueve, tenía ganas de charlar. Pero bueno, la francesa llegó, la Stilson llegó, cumplió el muchacho como quedó, tipo de palabra, nos conocemos hace un montón de años. De hecho, todas las herramientas total que tengo las compré con él. Máquinas, herramientas manuales. Él había empezado a traer a mí herramientas genéricas. Muy buenas genéricas. Di con él, no recuerdo muy bien cómo, me parece que en una ferretería. Tendríamos que hablar y decir y ver, refrescar algunos capítulos. Yo me parece que le había dado el teléfono de Ecoagua, para que los provea de mangueras atóxicas. Bueno, no sé, lo desestimaron, pero quedó el contacto y bueno, me empezó a traer al taller herramientas genéricas, muy buenas genéricas. Y después me dijo, voy a empezar a vender una línea que está saliendo, que era Total. Ahí fue que empezó. Pero tendría que hablar bien con él
¿Cuándo fueron las fechas? Pues verdaderamente ese dato no lo tengo, pero hace un montón de años que lo conozco. No he comprado, sacando un juego de estos, dos destornilladores, que era una oferta muy interesante, los compré en un corralón de acá de Aedo, el par de Total. Vieron esas compras que uno va y ve, y bueno, dame, ¿cuánto estaban esos destornilladores? No, no, dámelos, ya está. Pero después el resto lo compré todo con él. Así que nada, no sé cómo venía eso, pero es un muchacho que yo conozco y es de confianza y yo sabía que yo le transfiero y me va a traer las cosas. Es más, cuando no había transferencia o yo no tenía la posibilidad de transferir, no me he hecho amigo de la tecnología hace mucho tiempo, o sea, hace poco. Manejo todas las redes y si no cuento con la colaboración de Carolina Florencia, que me asiste en determinadas tareas que verán que no le hago demasiado caso. De hecho, ella iba a empezar a incursionar en el tema de miniaturas para, bueno, su trabajo y me había propuesto, me había pedido si podía facilitar el canal para probar. Por supuesto, va a quedar más cheto. Eso sí, eso no me gustó un poco. Le digo, si no las haces muy chetas, vamos. Pero si no, déjamelo así porque no tranqui. Primero lo ves vos si te gusta. Después es como que dejó eso, pues una chica que está siempre yendo para adelante, haciendo. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Es así. Bueno, para los que preguntan si tiene algo que ver conmigo sentimentalmente, no. Es una chica que nos conocemos, hay una historia ahí, ¿sabes? Cosas. No tiene sentido, pero les voy respondiendo a las cosas que me voy acordando. Podría ser que haya una oportunidad, pero es una. Y no hay que arruinarla. Y creo que los dos estamos bien en soledad y ya después nos quedaría todo igual. Sería bastante intrínseco el tema, entonces bueno, mejor seguir como venimos. Ya después les contaré un poquito más en detalle, porque pispea los videos. Pero bueno, al margen. La letra chica, como siempre. Si le meten 1,5 metros de caño o 2,5 metros de caño acá en la cola para hacer fuerza, posiblemente se abra. Posiblemente se abra la francesa. Si agarran y le ponen un bulón y le tiran 1000 Newton, posiblemente se marque. Posiblemente se marque. Con esta pasa lo mismo. Si la agarran y la dejan 15 días en agua, posiblemente se oxide. Posiblemente. Si la misma premisa, si le meten 2,5 metros de caño para romperla porque quieren demostrar que es una porquería y poner en campeón a otra marca que es una porquería, posiblemente se rompa. Bueno, hay que tener en cuenta esos detalles. Después, las herramientas van muy bien. Me arrepiento del comentario que hice sobre Carolina Florencia, pero bueno, ya está hecho, no lo voy a borrar. Bueno, nada. Así que nada, gente, espero que estén bien. Video para cortar un poquito la tarde de sábado, dado que llueve. Son cerca de las 4:30 de la tarde. Vamos a ver lo que tarda en subirse, pero los imagino tomando un mate, un café, que de hecho es lo que yo voy a hacer. Voy a poner la cafetera que tengo acá en el extremo derecho del banco y voy a tomar un cafecito. Ya tranquilo, con que lo que se tenía que ir a rectificar se fue, lo que se tenía que ir a cromar se fue, lo que se tenía que ir a arenar se fue, o al menos el cliente se llevó los componentes enumerados e identificados correctamente a dónde tenían que ir y qué tratamiento tenían que recibir. Después, bueno, yo vengo al día. Cuando uno encara un trabajo de restauración, si a veces cuesta manejar la ansiedad de uno en determinadas restauraciones, pero restauraciones le llamamos a puesta en marcha, puesta en valor, puesta en funcionamiento. Bueno,
yo no hago restauraciones extremas, lejos está. Pero si agarramos una moto, la desarmamos, ponemos cubiertas nuevas, las llantas van a ser arenadas, posteriormente pintadas o cromadas, le hacemos una instalación nueva, el motor y la caja de velocidades, por ende el motor, lo dejamos nuevo, rectificado, que arranque con una patada. En caso de las motonetas, todo el chaponerío se chapistea y se pinta. Los cuadros generalmente ahora se están pintando en pintura epoxi. Una vez que se logra cromar todo lo que va cromado, si el cliente así lo desea. Una vez que se logra que todo esté nuevo, no digo que es una restauración extrema, pero se asombrarían de los resultados y cómo se asemeja a aquellas unidades de aquellos años dorados. Aquellos años dorados. Había un programa de radio que se llamaba Aquellos años dorados. Hablaba de los 60 y los 70. Eran dos locutores, Daniel se llamaban los dos, los Danieles eran. Y salía por Radio El Mundo. Miren lo que me hicieron acordar. Me acuerdo, venía. Yo escuchaba, Dolina siempre lo escuché prácticamente desde que salió, allá en el año 87, 88. Pero escuchaba con mi vieja Mochín Marafiotti, que era algo espectacular. Nombro Mochín Marafiotti y me acuerdo, tengo esos recuerdos sensoriales del olor a bizcochuelo haciéndose al horno, el calorcito, con ralladura de limón, que le daba cierto aroma que era inconfundible. Era inconfundible. Un día les voy a contar aunque no lo crean, una anécdota que tuve con una señora, es como que el tiempo se hizo para atrás. Verdaderamente me desestabilizó en esos momentos. Sí, después quedaste desestabilizado temporalmente y después ya totalmente. Sí, está bien. Llévate este paquete para Mendoza, vos que ibas a comentar eso. Era Mochín Marafiotti. Después había un programa que ya debe estar viendo crecer el pasto de abajo para arriba, porque pasan los años. Rodolfo Fortuna se llamaba el locutor. Estaba los viernes de 0, o sea, ya era sábado, de 0 a 6 de la mañana, y los domingos ya vendría a ser de 0 a 6 de la mañana. Y pasaban toda aquella música que venía de San Remo. De ahí yo robé algunas secciones. En aquel momento era dos en la misma. Ponían la misma canción con dos vinilos con dos cantantes distintos, todo en vinilo. Pero bueno, de ahí yo robé dos en la misma, tres en la misma. Dos unidades, exactamente las mismas características, distinta marca. Dos en la misma. Dos marcas en la misma unidad. Pero no, muy lindo. Bueno, y después posteriormente, ya en los 2000, escuchaba a los Danieles. Sí, un poquito antes. Al momento de perder contacto con Rodolfo Fortuna, buscando, sintonizar, me acuerdo. Aquella música de locos que le llamaban. Encontré los Danieles. Bueno, me han hecho ir para atrás, mirar por el espejo retrovisor. Y el problema mío quizás es que miro mucho por el espejo retrovisor y hay que mirar el camino para adelante. Pero bueno, uno es así, ¿qué va a ser? Pero bueno, no me acuerdo si cerré el tema de las restauraciones, pero se van bien restauraditas. También hay muchos que las desarmo acá en el taller, tengo todos los componentes preparados para el armado. Y deciden armarlas en su casa, o en su garage, como le llaman. Y bueno, nada, por eso no subo ese contenido, porque claro, le dice a los amigos, la armé yo, yo esto, yo lo otro. Entonces, no me quemes, no me quemes. Pero bueno, como a mí me pagan, o a veces armo motores para otros talleres, porque no se dedican a esta mecánica. A mí mientras me paguen mi trabajo, que hagan lo que quieran con el motor. O sea, creo que cada restauración
Desde la tarea más sencilla que uno haga, no sé, una distribución en lo que es mecánica, bueno, no es lo más sencillo, no tomen ese ejemplo. Un cambio de bujías, un toma en electricidad en un domicilio, un cambio de grifería, desde lo más sencillo hasta lo más grande, si uno le pone dedicación, y creo que ahí va mucho la energía de uno. Hay detalles que creo que si buscan en todas mis instalaciones, se darían cuenta que las hice yo. Sí, porque las haces mal. Bueno, sí, llevate este paquete para Mendoza. Hay detalles de la personalidad de cada uno en cada una de las tareas que uno realice. Si pudiésemos ver todas las restauraciones, los motores, las coupé que armé para mí en ese caso, todas notarían que tienen la teclita en la misma posición, la lucecita en la misma posición, o sea, detalles que indican que fue la energía de uno la que trabajó en eso. No sé muy bien cómo llegué hasta acá, pero bueno. Les mando un saludo, espero que se entiendan los conceptos. Ya saben, 2 unidades que van a empezar a trabajar inmediatamente, ya el lunes. La verdad, contento con esta partida de total. Muy buena, ¿eh? La anterior no me convenció tanto. Por eso pedí una sola y me vino buena. Ahí es cuando te querés cuetear. Pero bueno, ya está. Ya está. Nada, gente. La letra chica siempre. Nada de pistola de impacto, nada de 2 metros de caño para romperla, porque es la intención. Y nada de pistola de impacto y nada de 2 a 3 meses en agua y menos agua de mar porque se van a hacer pelota. Les mando un saludo. Obviamente este es un videito de sábado en la tarde para el mate, para el café. Voy a aprender desde acá. Listo. ¿Sí? Aunque no lo crean, con esto comando el toma de la cafetera. Listo. También manejo la luz. Pero bueno, nada. Les mando un saludo. Este es un videito de sábado para cortar un poquito la tarde. Los dejo con el cafecito, las medialunas y nos vemos en la noche. ¿Vamos a hacer una charlita a la noche o no? Sí, de una. Nos vemos. Saludos.